Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos a un episodio más de Librócoli Podcast. Un episodio fabuloso, el primero de una nueva serie o forma de que estamos pues promoviendo en Librócoli, que es invitar a la persona que nos recomendó algún libro. Y el día de hoy pues tenemos el honor con Pablo Perdomo, que es el co-host de este Librócoli, de recibir al doctor José Ricardo Poggio, quien es médico cirujano y especialista en psiquiatría. Entonces, súper interesante porque el libro que vamos a hacer es nada más y nada menos que El miedo a la libertad de Erich Fromm. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, Pablo. Bien, muchas gracias. No está nervioso, aquí estamos todos tranquilos. No le tenemos miedo a la libertad, que conste, ¿ah? No hay pena. No hay pena. No, es un ambiente muy agradable para los dos. Gracias, doctor, bienvenido. Gracias. Bienvenido para quien nos escucha y nos está viendo. Es la primera vez que hacemos este tipo de interacción con la audiencia. Y el doctor es uno de nuestros fans. Ya me lo dijo así atrás de cámaras. No sé si eso es verdad, vamos a preguntarle más tarde. Pero no, Pablo, qué buenísimo estar haciendo esto. Sí, es una nueva dinámica y yo creo que es una dinámica donde incluimos a la audiencia, lo cual me gusta mucho. Sin embargo, el doctor nos sugirió un libro bastante retador. Y doctor, para alguien que se especializa en psiquiatría, libros así suelen ser de su interés, que toca temas filosóficos, políticos, sociológicos. Sí, desde luego, porque la psiquiatría en sí, pues tiene mucho que ver con la vida de las personas y dentro de ello con la historia de la humanidad, porque hay muchos temas que la psiquiatría abarca. Y un libro como El miedo a la libertad o Erich Fromm es recomendado desde el primer año de que uno ¿en serio? estudiando en el posgrado de psiquiatría. Interesante. Yo leí Erich Fromm la primera vez, igual en la universidad. Yo estudié ciencias políticas y comenzamos estudiando política, estudiando la Biblia, estudiando la estructura política de la Biblia, y Erich Fromm empezó a venir a colación cuando pues estudiamos diferentes sociedades y cómo evolucionaban en la historia. Y uno de los temas pues de vanguardia de la Universidad Francisco Marroquín, donde me gradué, es la libertad. Sí. Entonces es ahí donde tuve mi primer encuentro con Erich Fromm. Interesante. Bueno, ¿y quién es Erich Fromm, no? Yo creo que es importante también contextualizar quién es esta persona que escribió este libro, ¿no? Bueno, Erich Fromm, alemán, ¿correcto? Sí, él es psicólogo. Sí, él es psicoanalista. Psicoanalista. Psicólogo social. Okay. Y filósofo, además de escritor, pues también. Wow. Él es un judío alemán, como tú dices. Alemán. Judío alemán. Y de hecho pienso que tiene mucho que ver también en los libros que escribe, pues sí, los tópicos que toca. Él salió huyendo de la guerra y del nazismo, supongo, ¿no? También lo supongo porque no estoy seguro, pero creo que sí. Sí. Su libro, lo escribió en 1941. Ok. La Segunda Guerra Mundial fue en el 45, cuando terminó, ¿verdad? Entonces probablemente hubo algún tipo de... Sin embargo, él murió en Suiza. Oh, ok. Sí, lo que me parece más interesante, tanto de lo que el doctor está diciendo como lo que Pablo mencionó, es de que este libro en específico, nos muestra esta gran intersección entre no solamente la parte psicológica del ser humano, sino que la política, la economía, la sociología, y cómo muchas veces pensamos en estas disciplinas, esas disciplinas de forma, digamos, o las encajonamos en pequeños compartimientos cuando en realidad es todo lo mismo, ¿no? Una cosa tiene influencia sobre la otra, ¿correcto? Sí, claro. Sí, el ser humano en sí pues se envuelve en todos estos ámbitos, ¿verdad? Y se ve influido su bienestar o su malestar o su lucha por salir adelante con todos estos tópicos, definitivamente. Definitivamente. Pablo, ¿vos te consideras una persona libre? Yo creo que nadie es libre, te soy sincero.
el título del libro es bastante atinado y desde que él empieza hablando como que de la historia, yo siento que siempre estamos buscando la libertad, sin embargo no sabemos qué hacer con ella. Él empieza hablando, pues no sé si empieza hablando, pero ahorita pensando de manera cronológica cuando habla de las tribus, ¿no? De que no éramos libres en ese momento porque teníamos que pensar en un bien común, en cómo íbamos a apoyar a la tribu. Pasamos a un feudalismo donde pues le tenemos que brindar cuentas al feudo, a la tierra, a este patrón. Y pues luego nos liberamos entre comillas con un capitalismo donde explota el yo y explota el individualismo. Sin embargo, ¿somos libres o no? O sea, nos volvimos un producto, nos volvimos esclavos de nuestro propio trabajo, nos volvimos esclavos de la opinión de alguien más. Entra mucho a cuestión, entonces dudo mucho si soy libre o no. Bueno, yo creo que tal vez, doctor, le pediría para complementar lo que Pablo acaba de mencionar. Él mencionó esta, digamos, prelibertad, ¿no? Que es, creo que Fromm menciona la Edad Media al inicio del libro y cómo, justo como Pablo mencionó, pues las personas se sentían menos libres, pero al mismo tiempo más seguras. Eso. Correcto. ¿Cómo funciona eso a nivel cabeza? A eso se refiere Fromm. Ajá. Si hablamos un poquito antes de las etapas, hablemos del desarrollo. Ok. O sea, cuando el niño es uno solo con la madre y al nacer, pues ya es un ser aparte que la madre. Ok. El niño no es libre, es decir, él depende mucho de todo lo que la ayuda le da a la madre, la seguridad que tiene con la mamá, sobre todo con la mamá, desde luego también con otras personas, el padre que también juega un papel vital, ¿verdad? Y otras personas. Pero cuando va creciendo, eso lo menciona el libro, ustedes recordarán, entonces empieza a ser independiente, entre comillas también, ¿verdad? Pero empieza a alejarse de la madre. Estoy hablando ya con el crecimiento del niño, cuando ya puede valerse por sí mismo para hacer algunas cosas. Ok. ¿Verdad? Entonces, sin embargo, no suelta a la familia para sentir la seguridad. Pareciera como que son ciclos que se repiten durante toda la vida del ser humano. Entonces, cuando se habla hablando socialmente, entonces hablando, como tú decías, pues de las distintas, que la tribu, que la Edad Media, que luego el capitalismo. Eso soy yo, Ricardo Poch. Pero, por ejemplo, cuando uno se da cuenta, tenemos todavía muchas cosas de la Edad Media, pues. O sea, es un capitalismo y todo, pero sigue habiendo feudos, por decirlo, solo que Correcto. Disfrazaditos, o como bien decías, uno está sirviendo a un trabajo, tiene que quedar bien, o dependiendo de lo que tiene que tener para valer. Perfecto. Esto entonces me lleva a pensar que, y aquí muy de la mano de lo que dice el libro, ¿no? En realidad, en esta segunda etapa, después de la prelibertad, llegamos a esta libertad negativa, ¿verdad? Esta libertad negativa que en realidad nos muestra que no somos libres. En realidad, el ser humano, desde su estructura psicológica, desde su propio nacimiento, busca una estructura social que le permita sentirse seguro. Sí. Entonces, la libertad nos da miedo y esto, consecuentemente, es lo que nos intenta mostrar Fromm en el título del libro, ¿no? Sí. Por eso, y también lo cita Fromm, buscamos, o él menciona el tema del nazismo, el fascismo, ¿no? Como, sí, bueno, sí, todos somos libres, pero aún así, de forma inconsciente, casi que estamos apoyando o somos condescendientes o estamos de acuerdo con el nazismo y el fascismo, ¿verdad? Porque nos da esa seguridad, ¿no? Ese autoritarismo. ¿Qué piensas, Pablo? Siento que no sabemos lidiar con la libertad. O sea, sí, todos estos sistemas, ya sea el feudalismo, la época media, la tribu, el nazismo, se puede decir el socialismo, hablando de sistemas, sí. Lo que te dan es orden y te dan
elecciones limitadas. Ujú. Lo que te viene a dar el capitalismo y la libertad es múltiples elecciones y una decisión primaria de qué vas a hacer con tu libertad. Y eso se vuelve siento yo que se vuelve muy abrumador para el humano. ¿Qué voy a hacer ahora con múltiples elecciones? Y yo peleé y busqué mi libertad y ahora ¿qué voy a hacer con ella? Yo leí un libro que es de un comediante, hindú estadounidense. Él se llama Aziz Ansari y el libro se llama Amor Moderno. Y él dice, es increíble que antes las personas se casaban con pues, las personas con las personas que vivían cerca. O sea, él medía, mis padres se conocieron porque su esposa era su vecina o porque vivía a 1 kilómetro. Ahora, en una aplicación de teléfono, puedo cubrir millas, kilómetros, países, continentes. Y él dice, ahora ya, para mí es abrumador. Tanta elección. ¿Qué hago? Esta chica que quiere ser astronauta, pero que vive en Australia, pero mi vecina, pero el país de a la par, el continente de enfrente. Entonces, es como un poco contradictoria. Nuestra naturaleza es contradictoria. Uno lo pelea la libertad, no sabe qué hacer con la libertad. No quiere una elección o 2 ni 3, quiere 100, pero no sabes qué elegir. Total. ¿Cómo es usted, doctor, estas opciones que la vida nos da actualmente y cómo esto, usted en su práctica de 36 años de experiencia ya pues trabajando con esto, ¿cómo ha notado esa evolución del ser humano en relación a la cantidad de elecciones que puede hacer? Bueno, la verdad es que yo veo que la cultura ha ido avanzando ahora a pasos agigantados y acelerados. Hay un libro que se llamaba La vida no antes de Cristo, sino antes de Ford. Oh, wow. Ajá, okay. Sí, antes de él. Entonces empieza a hablar y habla de las máquinas de los trenes. Empezó con la máquina de vapor y hasta no sé cuántos años entonces llegó la máquina de diésel, que después, ahora llegó años después, la máquina eléctrica. Sin embargo, ahora las cosas van mucho más rápido. Es decir, vaya, un teléfono a medio año ya salió el iPhone 12 o el 13 o qué sé yo, Sí. y todo va así mucho más rápido. O sea, sí hay mucha diferencia. O sea, sí hay diferencia. Estamos viviendo, no es mentira que estamos viviendo más rápido. Sí. O por lo menos el tiempo sigue pasando igual. Aunque recuerdo yo que alguien se echaba una teoría de que sí, estaba rotando más rápido la Tierra, pero eso me sonaba un poco a saber, ¿verdad? Bueno, pero vamos al hecho de que sí. Entonces, la adaptación del ser humano Correcto. a los distintos ambientes también tiene que ser más rápido. Y mirémoslo con los niños. A mí, a ustedes tal vez no. Ya hay diferencia entre nosotros de edad, me refiero pues. Entonces, no tanto. Miremos las canas, son casi iguales. Por ejemplo, manejar un teléfono o un juego de video, qué sé yo, a mí me cuesta. Okay. Ya no me cuesta tanto, ya le agarré el rollo y todo, pero me costó. Yo me recuerdo cuando empecé con la computadora y empezaba, llamaba a mi hijo y le decía, mijo, mira cómo compongo esto. Entonces llegaba y plic, 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 ahí está. Explícame. Anda a un curso, ¿me? Porque si no se te olvida. Porque sí, es como que ya vinieran preparados como para ser más rápido. Pero sí, tal vez a lo que quería llegar era, en realidad, si hablamos desde Grecia, Platón decía, el hombre es un son politicón. O sea, el hombre se debe juntar con otras personas. Hablando pues del miedo y de perder la libertad al estar juntos con otras personas, por tratar algo importante, el quedar bien con los demás, algo que muchas veces eso nos hace actuar de una manera no auténtica. Okay. Entonces, que se puede llegar a ser libre, yo pienso que sí, pero no es fácil. ¿Por qué? Porque sí, hay personas que pueden llegar a ser libres y muchas veces
estas personas son vistas como así un poco Las raras. ovejas negras de la sociedad. Sí, porque no van hasta cumplir con todas las normas que exige la... Y yo creo que usted tocó un punto ahorita súper importante también del libro, que es cuando Fromm cita que las nuevas sociedades, y aquí pues saliendo ya un poco del fascismo y de la Edad Media que ya tocamos y trayéndolo para nuestras sociedades modernas democráticas, ¿sí? Él dice que existe otro tipo de restricción de la libertad, que es justamente esta necesidad del ser humano. Vean ustedes, que nos están escuchando y nos están viendo. Yo cuando leí esto dije, Dios mío, esta necesidad que el ser humano tiene de seguir ciertos estereotipos sociales para sentirse parte de un grupo. Entonces, cómo nos vestimos, cómo hablamos, a dónde vamos, de qué forma nos relacionamos. Todas estas condiciones sociales, según lo que nos explica Fromm, existen para que no nos sintamos solos, es decir, restringen nuestra libertad. ¿Es correcto? Sí, sí, la restringe porque de alguna manera, pues, sí. Nos hace a todos iguales. Fíjense que, por ejemplo, en psiquiatría, yéndome un poco más atrás, a los psiquiatras nos decían locos. Nos decían, psiquiatra, loquero y loco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los psiquiatras, al leer la represión social, la represión de la religión, la represión, las distintas represiones en los distintos campos es lo que enferman a la sociedad y lo vuelve neurótico, otra palabra que utiliza. Es correcto, sí. Que ahí lo mencionaremos. Sí. Pero se me fue. De lo que estaba mencionando de las restricciones de todas las mismas estas restricciones son los que te vuelven neurótico o te enferman o porque no te permiten ser libre, espontáneo, expresarte. ¿Qué es estar neurótico? Eso me quedó la duda en el libro. En el libro. O sea, solo para favor. decir esto, perdón. No, entonces, les hablaba de esto de los psiquiatras. Entonces, en ese tiempo, ¿cómo eran los psiquiatras cuando yo era estudiante de medicina? Por ejemplo, no voy a mencionar nombres, pero ya son psiquiatras en mi tiempo muy conocidos. Ajá. Había uno que usaba un morral y llegaba con caites y a las clases y la camisa de fuera. Y para darnos clases se sentaba encima de la cátedra con los pies cruzados. Sí. Y sin los caites y cascándose los pies mientras nos hablaba de X o Y cosas. Otro llegaba en bicicleta y eran todos así. Ok. Sí. ¿Por qué? Porque decían, para ser libre tengo que romper con todas las normas. Entonces ellos rompían las normas en ese estilo. Sí, aunque ahora, o el mundo moderno se siente, el hombre moderno se siente libre según lo que está socialmente aceptado, ¿no? O sea, y Séneca lo decía, la verdad es la decisión que toma el mayor número de gente. Entonces, Poderosa frase, ¿eh? podemos estar libres, sin embargo, hay estos estereotipos, estos preceptos, estas expectativas de la otra gente, esta opinión ajena de que no nos hace libre. Puede ser que lo que estamos haciendo, cómo nos estamos viendo, hay un pacto intrínseco entre nosotros y la sociedad o entre nosotros y las masas y nos sentimos seguros porque todos los demás lo hacen. Entonces no somos libres nunca, con excepción de estos maestros que usted dice que son en ese tal vez, ¿qué es eso? Contracultura, es un acto de rebeldía. Esa es la manera que fueron tachados, digamos. Porque no van con digamos, pues sí, como normas sociales, digamos. Sí. Pero ellos estarían en lo correcto entonces, porque están siendo libres a su... Depende. Por eso es que ahí va Ahí va el depende. Sí. En el sentido de que, ok, pareciera que sí. Pero de ahí puede venir la neurosis. Ok. ¿Bien? O sea, el neurótico muchas veces lo que le sucede es que no logra encajar en los distintos ámbitos. Entonces empieza a tomar ciertos mecanismos de defensa. Son un montón, no solo 2, 3, son un montón. Y esos mecanismos de defensa que todos tenemos y que en realidad todos usamos en cierto grado. Pero si se pasa de
por decirlo así, de ese grado, si hiciéramos 2 líneas imaginarias acá, y lo normal ondula aquí, pero si se sube de esa línea o se baja, sale de lo normal, que viene de norma, ¿verdad? Pero dentro de lo normal. Entonces, ya podemos hablar de una persona con una neurosis. Y eso es una Neurosis enfermedad. compulsivo, neurosis, pues sí. Sí, es considerado una enfermedad. Ahora ya no se utiliza ese término. Les voy a contar algo así solo para ejemplificar. Antes se decía, hay un chiste, pero dice, el neurótico crea castillos en el aire, fantásticos. El psicótico vive en los castillos. Wow. Y el psiquiatra es el que cobra la renta. No, pero para decir en esas palabras, entonces el neurótico pues crea cosas. Sí, pero no vive fuera de la realidad. Esa es la diferencia entre un psicótico y un neurótico. El psicótico ya está fuera de la realidad. Es otro tema. Si no somos todos un poco neuróticos. Pues sí, por ejemplo, el grupo de neuróticos anónimos, por ejemplo, a mí me caía mal eso. Es una tontera mía. ¿Existe eso? Pero sí, claro. Hay un grupo de neuróticos anónimos. ¿Y en qué consiste? Pues en un grupo de personas con problemas que no pueden resolver, así nada más. Y entonces voy a inscribir en ese grupo. Pues van a ese grupo. Antes a mí no me... Yo decía, qué rollo, porque dentro de la filosofía, pero dentro de la filosofía de ese tiempo, según yo, los neuróticos del club, no es un club, pues es un grupo, como Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, pues era algo así como que cada uno debiera aceptar su neurosis y vivir tranquilo. Entonces yo pensaba, eso a mi juicio no es cierto, porque uno debe de tratar de resolver su neurosis. Claro. Sí, si lo consideramos como una condición como una condición patológica. Patológica. Sí, pero hay cosas... ¿Cuál es el límite entre la neurosis y una persona normal, pero que es muy ansiosa o que se deprime muy rápido o muy impulsiva? Claro. Hay un límite muy tenue, ¿verdad? Estoy intentando imaginarme a estas ovejas negras, llamémoslo así, estas personas como tal vez personas o personalidades necesarias para que nuestra libertad se expanda de alguna forma. Son ellos como que los caballos de batalla, los que expanden. Imaginémonos un globo, ¿no? Un globo pues está parcialmente inflado en determinado momento y esta es nuestra realidad social, económica, psicológica, y estas personas son las que les ponen un poquito más de aire al globo para que se expanda. Así lo estoy viendo y así lo entendí también de Fromm. No sé si ustedes comparten esta opinión, ¿no? No sé si los neuróticos específicamente, pero los que se dan cuenta de que no son libres. Yo creo que nos tenemos que dar cuenta de eso. Ese es el primer paso, creo yo. Sí, para eso creo que todos tienen que leer el libro o escuchar este podcast y saber de que no somos libres o cuesta ser libres, o no sé si todos quieren ser libres. Sí. Y hay un poco yo creo que hay un poco de neurosis, hay un poco de... Bueno, usted es el psiquiatra, me corregirás. Hay un poco, no sé si ser atrevido y decir, un poco de sociopatía entre las personas. En el momento, él menciona, cuando pasa la transición al capitalismo, empezamos a trabajar, si tenemos un patrón, por ejemplo, si tenemos un equipo, cómo nosotros creamos este personaje que se desvincula a nosotros, que trata de entrar en esta empresa, en esta cultura, la manera de vestir, hablar como ellos quieren que hablemos, saber qué palabras hay que decir porque ellos lo van a escuchar de una manera gratificante, y cómo nos desvinculamos de este yo auténtico para crear este yo trabajador que puede cuajar en esa cultura. Sí, no es fácil, es cierto. Cuando yo estudiaba medicina, me refiero a lo que yo he vivido porque es algo así.
era mero rebelde. Entonces, en segundo de medicina, cuando estudiábamos, por ejemplo, estudiábamos anatomía, entonces uno tenía que describir, por ejemplo, una arteria, entonces uno tenía que decir la arteria que irriga por tal y tal. Yo no decía así, yo decía la arteria que pasa por tal ogio, irriga. Pero ¿por qué tenemos que usar un lenguaje técnico? Eso no lo entiende la gente. No estamos entre la gente, estamos entre estudiantes de medicina. O inerva. No, yo decía también de otra manera. Claro. De ahí los lenguajes de cada profesión, no solo de medicina, que son casi como para que no lo entiendan, ¿verdad? Correcto. Alguien decía que la letra de los médicos era para que no entiendan los pacientes. No, eso no es cierto, pero sí, yo creo que nos adaptamos a patrones muy estipulados que tienen que llevan ciertas normas. Si nos sentimos bien ahí, ok. Si yo me siento bien así, pues qué bueno, me siento bien. Aunque para otra persona diga, este pobre está metido en ese trabajo. Es que uno se vuelve esa versión que mejor puede vender, esa versión que mejor puede, porque tal vez en ese momento cuando usted está hablando con estos colegas médicos, bueno, ya me están corrigiendo, tengo que estar aceptado dentro de esta comunidad, tengo que pasar el curso, bueno, tengo que hablar y comportarme Pues sí. como ellos. Claro. Aunque genuinamente tal vez usted no es así, usted dice pasar y pasar es la verbo, la palabra con la que yo me siento cómodo. Pues sí. Pero tengo que ser camaleónico y camuflajearme entre ellos. Pues sí. Y esto representa una presión para el individuo a nivel psicológico, ¿no? Sí, claro. Pero que sí. nunca nos damos cuenta. Sí. O sea, ¿cuáles son las consecuencias? Depresión. Voy a hacerles una pregunta yo a los dos. Ahí está, pues. ¿Se habían dado ustedes cuenta de no ser libres antes de leer La línea de la libertad? Yo sinceramente no. El libro me mostró esto de una forma un poco más clara, principalmente cuando habla de los autómatas, ¿verdad? Que es justo lo que les mencionaba anteriormente, de que inclusive en sociedades democráticas buscamos siempre pertenecer a algo para sentirnos más seguros y esto restringe nuestra libertad. Sí. Eso fue lo que me llevé más del libro, ¿no? Sí, no sé vos. Bueno. Sí, yo sí me había dado cuenta que no soy libre de 8 a 5 y que de 5 en adelante soy libre. O sea, definitivamente yo claramente me doy cuenta de los personajes que están dentro de mí para ser parte de grupos, colectivos, organizaciones, ya sea por una necesidad económica o de trabajo. Y sí encuentro mi libertad y estoy de acuerdo, y también lo decía, si no estoy mal, Fromm en otros libros, de que un proyecto creativo, algo que te guste por el simple proceso y por el simple trabajo, no por la finalidad, te libera. Entonces, por eso de 8 a 5 no soy libre y luego cuando hago algún proyecto creativo, soy libre. Pero es interesante porque, o sea, complementando la respuesta, no es, inclusive después de haber leído el libro, no es que no me sienta libre, en realidad. O sea, y lo hablamos mucho con Pablo en el podcast, y quien ya nos escuchó, ya nos vio, sabe de esto. La autenticidad, ¿no? La autenticidad, yo creo que si tenemos esta autenticidad muy clara, el respeto por los otros, o sea, hasta dónde va mi libertad, y aquí ya hablamos de la tercer tipo de libertad, que es la libertad positiva, ¿no? Hasta dónde va mi libertad y cómo mi libertad puede afectar al otro y cómo podemos en conjunto, pues, crear esta libertad efectivamente, ¿no? Creo que por eso no me sentí mal después de leer el libro, no me sentí, sí, estoy prisionero, no. Es como, bueno, sí me di cuenta de ciertas cosas, pero sí. Veo a Pablo pensando. Hay muchas, ahorita que lo pienso, hay muchas similitudes. Yo leí, ahorita se me escapa el nombre, el título tiene que ver con muerte, es por Ernest Becker, y él decía de que 3 formas de esquivar el pensamiento de tu mortalidad. Una es la divinidad, creyendo en algo superior a ti. La otra era en el amor,
descansando en un ser querido o en este amor incondicional por alguien. Y la tercera era un proyecto creativo. Y ahí encuentro similitud. Habla sobre el proyecto creativo, también Eric Fromm. Pero ¿no crees que estas tres cosas que acabas de mencionar también son restrictivas? Podrían ser. O sea, también, mencionaste sí. el amor, la primera que mencionaste, ¿cuál fue? Religión, La amor, religión o y el propio un poder. proyecto creativo. Es que Sí. hay un mecanismo de defensa, creo que lo menciona en el libro Fromm, que es la sublimación. La sublimación nos sirve, ahí sí que para sublimar, como quien dice, o sea, para cubrir algo, o un temor, alguna cosa que no nos gusta de nosotros y lo sublimamos a algo bello o a algo especial. Y eso nos hace, yo sé que es muy relativa lo de la libertad, Sin pero duda. sentirnos libres, digamos, sentirnos libres. Por ejemplo, bueno, no sé si voy a tocar sensibilidades, pero bueno, hay organizaciones en donde hay solo hombres, ¿de acuerdo? Y por haber solo hombres y vivir juntos, muchas veces se dan tendencias, por ejemplo, homosexuales, por decirlo así. Entonces, alguien que tiene esa tendencia y trabaja como maestro o algo en un niño, digamos, sabe que, por ejemplo, le gustan los patojos, perdón, que lo diga así de claro, pues, pero le gusta. Entonces, lo puede sublimar. ¿Y qué sería sublimarlo? Sublimarlo, decirlo, bueno, si me gusta y todo, lo que voy a hacer es ayudarlo. Y sublimar ese deseo, que podía ser un deseo sexual o un deseo simplemente amoroso, más allá de una relación maestro. Entonces lo subliman. Entonces se vuelve un maestro, pero de aquellos maestros que uno dice, yo no me olvido de aquel maestro, porque ese maestro era buenísimo. Es como se agarraba esa energía. energía. Nos enseñaba, nos apoyaba, nos ayudaba. Sí. Podría ser que estuviera sublimando algo. Al hablar de sensibilidades, lo que iba a decir era, en algunos casos, hay religiosos que pueden sublimar, por ejemplo, su mismo, también homosexualidad o qué sé yo, perversión o alguna cosa de ese tipo, en servir a Dios y ser castos, por ejemplo. Claro. Entonces se están sublimando. Es una visión muy Freud. Sí, de alguna manera. Es que Freud, bueno, ha sido súper criticado, el mismo Fromm lo critica también, pero lo usa mucho en el libro. Sí, porque lo que sucede es que también a mi juicio eso depende de cada uno y su criterio y todos, pero pues Freud fue el padre de la psiquiatría, de la psicología, y en realidad él estudió muchas cosas y encontró muchas cosas de los conflictos primarios, muchas cosas que nos hicieron abrir los ojos y que probablemente después cambiaron en otra cosa, en un punto X o alguna patología o qué sé yo, o una conducta, y cambiaron el enfoque. Pero él descubrió el conflicto. ¿Ya? Entonces Freud sigue siendo Freud. Por ejemplo, hay un psiquiatra que es Lacan. Lacan es un tipo muy complicado. Hay un libro para leer a Lacan. O sea, hay otro libro para poder leerlo y entenderlo. Wow, no hay para Eric Fromm también. Y Lacan se alejó de Freud. Son las máscaras, ¿no? Y de último publicó un libro que decía Volviendo al Padre. Porque vuelve a Freud. O sea, lo que Freud sembró es realmente muy bueno, porque también ha sido muy interpretado a que solo sexo y solo lo sexual. Y no fue solo eso, pues. Claro. Y hay muchísimas capas. Hay un libro que menciona también Fromm, ese Tótem y Tabú, por ejemplo, que se refiere a la sociedad y todos los conflictos sociales, el inconsciente colectivo, lo que traemos, así como se trae el ADN, también hay un inconsciente que traemos en el ADN de nuestras
antepasados. O sea, hay mucha tela que cortar, digamos. Lo que me ¿verdad? parece fabuloso lo que usted acaba de decir, doctor, y Eric Fromm lo ejemplifica en el libro, es de que nos estamos quedando tan superficiales en nuestros análisis normalmente. Analizamos política, analizamos economía, analizamos sistemas de forma general a nivel superficial, pero cuando ya nos metemos, ¿por qué estamos haciendo esto? Es porque somos seres humanos y tenemos una precondición psicológica en optar o no optar por ciertas cosas. Sí. Correcto. Entonces, vean ustedes qué interesante. Normalmente hablamos de política y no hablamos de psicología, pero necesariamente tenemos que ir a la psicología a entender cómo funciona nuestra cabeza para entender por qué somos como somos, por qué nos relacionamos como nos relacionamos, ¿no? Le quería hacer una pregunta, doctor. Para quien no sabe, pues en algún momento publiqué algo sobre Librócoli Podcast en una red social y el doctor fue una de las primeras personas a recomendarnos este libro. Yo no le he hecho esta pregunta y me gustaría hacérsela en frente de todos. ¿Por qué nos recomendó este libro? ¿De acuerdo cuál es? ¿Perdón? No, es broma. Pues la verdad es que yo siento que ustedes tienen un enfoque muy bonito de las cosas. Diría Fromm, son libres para expresar muchas cosas. Sí, es cierto, porque no todo el mundo expresa espontánea y libremente algunos temas. Y ustedes sí. Eso es lo que a mí me parece. Pues. Ah, wow, interesante. Uh-huh. Me siento halagado. Libre. Más o menos libre. No, pero me siento halagado, sí, gracias. Sí, libre en lo que respecta a este formato. Que no podemos decir malas palabras. Ay, Libre. Siempre es como... son varios grises, ¿no? Hay momentos en que estamos libres y tal vez hay momentos en los que no. Y Fromm, cuando usted empezó a hablar sobre la relación mamá-niño y que cuando el niño se da cuenta de que es un ente independiente y le da en ese momento su primera crisis existencial, y Eric Fromm lo dice en El arte de amar, la cura para esa crisis existencial es el amor, sí. O es mejor dicho, el amar, el verbo. Yo siento que llega a mí una de sus elixirs en esta obra para ser libre es otra vez el amor, es otra vez compartir, es otra vez la solidaridad, sí. Los humanos. Sí. Totalmente, que es la libertad positiva que es la libertad positiva. Entonces, sí, ¿sabes? Se siente como que Fromm, como muchos autores seguro, hacen estos mapas mentales, esta elaboración, estas tesis, meses de meses, y muchas veces llegan a conclusiones muy similares, sí. O lógicas. Sí. El amor, el llenar este vacío con el que vienes, el hacer algo que te guste, el gozar el proceso, el compartir, el que sea siempre verbo y no sustantivo. Y algo importante, el conocerte a ti mismo. El conocerte. Que no es lo más fácil. Y que también lo dicen todas las culturas y todo. Hay otro libro, ¿verdad? No es para que lo lean porque son un montón de libros así no se quieren. Casi se me quemó el cerebro con el de Eric Fromm. No, es un libro muy bonito de un antropólogo. Carlos Castaneda, no sé si lo han podido mencionar. Sí, sí. Él quería hacer un libro sobre el uso de sustancias psicoactivas por los brujos o por los chamanes. Y se va a México y entonces el libro es a mí me fascinó, me fui leyendo todo uno por uno, pero es muy bonito, por la manera que lo presenta y todo. Sí. Él tenía ciertas tendencias obsesivo-compulsivas y entonces anotaba todo, y entonces no podía hacer las cosas por estar anotando cada cosita, y va con un chamán, don Juan Matos, un indio mazateco, en México, y entonces él le dice que quiere saber el uso de... Entonces él le dice que la única manera que él se lo enseña es si se vuelve un aprendiz de brujo. Y entonces ahí empieza el libro con el aprendiz, pero a lo que quiero llegar es que hay un momento en que le dice él, es que lo primero que tienes que hacer es conocerte a ti mismo. Un chamán mazateco de México. Sí, nuevamente el origen. Sí, o sea, eso está en
en todos, ¿verdad? Mm. En todas las culturas, en todo. Desde luego, no es fácil conocerse a uno mismo, porque uno mismo se niega a muchas cosas que tiene o no las quiere ver. Y eso es lo que trabajamos los psiquiatras Claro. para que lo vean cada uno. No para decirle a nosotros las cosas, sino para que cada uno vea en sí, haga insight, pero ya no estamos pasando. Es que con ustedes es fascinante platicar. No, fabuloso, fabuloso. Y veo que doctor. es como descascarar, no sé, una cebolla, hay muchas capas, ¿no? Yo creo que, bueno, para ir concluyendo ya, el libro en sí, hablamos mucho sobre lo que dice el libro, pero el libro en sí es súper denso, no es una lectura fácil, me parece, desde mi punto de vista, pues no me parece una lectura fácil. Sí siento que Erich Fromm insiste en algunos argumentos y para insistir necesita repetirlos, ¿verdad? Para lograr llegar a su tesis final. Pero sí es un libro que para los que quieren profundizar un poco más sobre conceptos un poco más psicológicos, filosóficos y que tienen relación con nuestro diario vivir, Sí. Particularmente yo sí lo recomendaría. Sí, solo podía agregar una Sí. cosita. Eso que dijiste es muy cierto. O sea, ese libro fue editado en 1941, pero está tan actual como en ese tiempo. Porque la sociedad sigue teniendo casi los mismos conflictos, los mismos problemas, ¿verdad? Sí, totalmente. Así que es un libro de ese tiempo y él habla de la edad contemporánea. Y sigue siendo contemporáneo. Seguimos en... Inclusive yo creo que es por ese motivo que nos costó tanto encontrar este libro. O sea, tardamos, ¿qué? 2 meses en lograr conseguir el libro después de que el doctor Poggio nos lo recomendara. Pero Pablo, vos... ¿Qué pensás sobre...? Yo recomiendo el libro, definitivamente. Más porque le tengo este cariño a Erich Fromm. Contanos por qué tenés ese cariño por Erich Fromm. Pues yo llegué a la lectura, la verdad que un poco tarde, a amar a la lectura. Pues la lectura siempre estuvo en mí porque el colegio casi que te lo presiona y es esta dictadura donde te dice qué tenés que leer y en qué momento y cuándo. Y es por eso que yo siento que muchas personas le tienen esta tirria a la lectura, porque no lees lo que te gusta. Sin embargo, yo llegué a Erich Fromm por un libro que se llama El arte de amar, que lo encontré en mi computadora porque alguien me lo había trasladado en un PDF y lo encontré en un momento bien difícil en mi vida, en el que yo tenía pues un bajón emocional bien fuerte. Y yo estaba viendo tele las 24 horas y se fue la luz y no tenía nada más que hacer y mi computadora tenía batería y como no había luz, no había internet, pero estaba este archivo ahí y lo comencé a leer y se volvió, en ese momento se volvió como mi amigo el libro y era ese. Y era de Erich Fromm, El arte de amar. Qué bonita historia. Y eso creo que me cambió. Eso muy bueno, el libro es muy bueno. Me cambió totalmente, y no es que sea un libro de autoayuda, pero es un libro que te explica mucho sobre la vida. Y por eso le tengo este cariño a Erich Fromm, a sus libros, a sus lecturas, que no son ligeras, sin embargo, pues te enseñan mucho. Sí, hay muchos libros muy bonitos. El arte de amar es... Bueno, y el arte de amar son los dos principales de Erich Fromm, me parece a mí. Hay otro, pero es pasarse a otro rollo, que es Desmond Morris, que tiene uno que se llama El mono desnudo. Ok. También recomendado. También recomendado. Bueno, hay que tomar esa recomendación del doctor Sí, con cautela, porque son libros retadores. No, es muy bueno El mono desnudo. Después sí sacó otro que se llama La jungla de asfalto. Ah, ese sí creo que lo había escuchado. Sí, pero el mono... No estoy seguro si este es de... Sí. Pero bueno, es importante también que leamos estos libros con criterio, siempre eso los decimos, ¿no? Evidentemente hay críticas hacia Erich Fromm y hacia sus ideas, así como hay críticas para las personas que criticaron a Erich Fromm. Lo importante es tener por lo menos esta conciencia de que existe un más allá de lo que pensamos y hacemos todos los días, ¿no? El simple hecho de que nos miremos a nosotros mismos en una sociedad
en que en realidad no somos libres, pero que aceptemos esto y que construyamos encima de esto una libertad un poco más positiva, como le dice Erich Fromm, me parece ya un gran reto para nuestra sociedad actual, ¿no? ¿Algo más que quieran agregar? Bueno, tal vez yo sí quisiera, sí, perdón. Por favor, sí. Decir, de veras felicitarlos por estos podcasts. Sí, la gente ha perdido interés en la lectura. O leen en un teléfono que como cuesta, yo no puedo leer un teléfono. Y acaba de ser el día libro hace poco. Sí. Y de veras los felicito porque eso incentiva a muchas personas a leer. Gracias. Y realmente la lectura es entrar a otros mundos, pues es irse a un universo, ¿verdad? Es como viajar. Así que los quiero felicitar a los dos. Sí, gracias, ¿no? A usted, gracias, doctor, por acompañarnos, por ser esta primera persona en este nuevo formato que estamos haciendo. Y pues les tenemos varias otras sorpresas en los próximos episodios. Nuevos formatos, nuevas personas, nuevos libros retadores, libros más ligeros para todos ustedes que nos ven y nos escuchan y que pues comparten con nosotros esta pasión por los libros y la buena conversa. Pablo, ¿algo más que querías agregar? No, solo agradecer. Gracias, doctor, por ser parte del proyecto y por animarse. Pues, gracias por invitarme. Pues es esto es Librócoli Podcast. Mi nombre es Pablo Laguardia, estoy junto con Pablo Perdomo y el doctor José Ricardo Poggio en este episodio espectacular y esperamos que les haya gustado mucho. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.